Hola, buenas noches. El día de hoy vamos a tocar el tema de la inteligencia emocional. Bien, el día de ayer, recapitulando un poquito, estuvimos trabajando con una prueba psicométrica, la cual les arrojó resultados acerca de su propia inteligencia emocional. Les comentaba precisamente que el margen del porcentaje de su inteligencia emocional requiere estar en un 70% para ser considerado como un porcentaje alto que gozan de inteligencia emocional. En la prueba pudieron observar que se divide en 5 componentes y cada uno de ellos tiene un porcentaje de evaluación. Es importante que estén alrededor del 70%. Si fueran inferiores, nos referimos a que sean debajo del 40%, estaríamos hablando que la persona no posee inteligencia emocional. Y bien, ya que tuvieron sus resultados, ahora saben precisamente su porcentaje y les voy a explicar qué es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la capacidad del ser humano para reconocer sus propias emociones, para regular estas emociones, para poder automotivarse, también para poder generar empatía con las demás personas, saber leer a las personas, saber reconocer las necesidades y emociones de los demás, y también encontramos las habilidades sociales. Las habilidades sociales es un tema también bastante amplio que estaremos trabajando posteriormente, y las habilidades sociales precisamente se dividen en grupos. Por ejemplo, habilidades sociales que se aprenden desde la infancia. Por ponerles un ejemplo, el dar las gracias, el iniciar conversaciones, mantener conversaciones, pero en un momento les explico mucho más a detalle todo esto. Bien, estos son los 5 componentes de la inteligencia emocional y la prueba pues es lo que evalúa. ¿Por qué es tan importante la inteligencia emocional? Las personas inteligentes precisamente emocionalmente son personas más felices porque saben gestionar sus emociones, saben dirigir sus emociones para lograr esos objetivos que tienen en su vida. Anteriormente, antes de que surgiera la teoría de la inteligencia emocional, hablábamos de otro coeficiente, que era el coeficiente intelectual. Y aplicando esto en la parte organizacional, las personas que se encontraban en el área de reclutamiento y selección de personal consideraban lo que era el coeficiente intelectual como el más importante para poder seleccionar a una persona para que pudiera cubrir una vacante. ¿El coeficiente intelectual es importante? Claro que sí, porque de él se desprenden bastantes habilidades duras precisamente, que son las habilidades duras, aquellas que se requieren para llevar a cabo cierta labor. Las personas inteligentes en la cuestión intelectual son personas que utilizan su lógica, tienen habilidades en matemáticas, por ejemplo, procedimientos, cuestiones secuenciales. Sin embargo, no era suficiente, ya que el coeficiente intelectual no puede describir totalmente la inteligencia de una forma holística, global. Se requería algo más, y precisamente surge con un autor de la psicología que se llama Daniel Goleman el enfoque de la inteligencia emocional. Actualmente las empresas, para poder contratar personal, sobre todo en cargos directivos, supervisiones donde van a tener a cargo personal, se requiere evaluar ambos coeficientes, coeficiente intelectual, coeficiente emocional. Por ponerles un ejemplo, supongamos que contratan a un profesor de la materia física. Física, matemáticas, ese tipo de carreras, pues generalmente las personas requieren coeficientes intelectuales altos, tanto para estudiarlas y para poder ejercer la profesión, por ejemplo en la docencia y bueno, en la praxis meramente de la carrera, pero estamos hablando de una vacante para un profesorado. Contratan al profesor porque tiene un coeficiente intelectual alto, pero su coeficiente intelectual es muy bajo. Entonces, es cierto, puede dominar la materia, es experto en ella, sin embargo está interactuando con seres humanos. Los seres humanos somos muy complejos, cada cabeza es un mundo. Entonces también se requiere inteligencia emocional precisamente
para entender las emociones de los demás, reconocer esas emociones y poderlas gestionar también en otros seres humanos, sobre todo si son los alumnos, por ejemplo. Entonces, estando, por ejemplo, supongamos que contrataron a una persona que solo tiene un coeficiente intelectual alto, pero el emocional es casi nulo, generalmente esto le va a traer bastante problemas dentro de la institución. Por ello, es importante que el personal en recursos humanos también investigue el coeficiente emocional de la persona a la que están seleccionando, siempre y cuando vaya a estar en contacto precisamente con demás personal o con clientes. Por ejemplo, hay puestos que sí requieren bastante inteligencia emocional. Por ponerles un ejemplo, las vacantes en el área de ventas, ¿sí? O servicio al cliente, porque generalmente quienes están en servicio al cliente son la imagen de la organización o de la institución, por ello es necesario. Ahora ya vamos entendiendo la importancia de tener un coeficiente intelectual y emocional altos, pues sería lo ideal, ¿verdad? Pero en este tema vemos el coeficiente emocional como una prioridad también. Les puedo recomendar también algún libro. Les recomiendo el libro de Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Él tiene, el libro de inteligencia emocional y también el libro de inteligencia emocional aplicada al trabajo. Ambos son libros muy buenos en los cuales precisamente aborda los 5 elementos que vamos a desarrollar a continuación. Y bueno, es un libro que también que vale la pena tener, ¿sí? Son como esos de cajón, ya sea para áreas administrativas o también en áreas sociales. Muy bien, entonces esa es la importancia de la inteligencia emocional. Y precisamente a manera de concepto, pues la inteligencia emocional es la que nos permite poder gestionar nuestras emociones, identificarlas, regularlas, gestionarlas y hacer lo mismo con otros seres humanos. Bueno, vamos a desarrollar cada uno de estos puntos. El primer componente de la inteligencia emocional es el autoconocimiento. Este es esencial. Hay una pregunta muy simple, pareciera, pero es muy importante y nos da precisamente un punto de partida para saber qué tanto nos conocemos. La pregunta es ¿quién soy? Y bien, esta pregunta se las dejo a reflexión. ¿Sí? También igual en el video voy a ir haciendo preguntas que posteriormente les voy a pedir que la puedan ir contestando de manera individual. Esta primera pregunta es ¿quién soy? En algún momento en el aula de clases hemos hecho este ejercicio precisamente, el preguntar al alumno ¿quién eres? Entonces el alumno tal vez responda soy hombre. Entonces yo le diría no estoy preguntando tu sexo, ¿quién eres? Responda soy fulanito de tal. Le diría no estoy preguntando tu nombre, ¿quién eres? Entonces comenzaría quizás a conflictuarse un poco, ¿no? Acerca de qué va a contestar ahora. Quizá conteste soy un ser humano. Entonces, no sé, o tal vez diga soy un homo sapiens, ¿verdad? Le diríamos, bueno, no estamos preguntando tu especie, ¿quién eres? Y así nos podemos ir bastante tiempo, quizás hasta el punto en el que realmente nos preguntamos quiénes somos en realidad. Y pues no pretendiendo llegar a generar una crisis existencial, ¿verdad?, en el alumno, pero es importante el preguntarnos, cuestionarnos quiénes somos. La cuestión es que sí somos todo eso, somos suma de muchas partes, de muchos componentes. Si lo dirigimos a la parte más psicológica, quiénes somos, cómo es nuestra personalidad, ¿sí? La personalidad es única, es algo que es irrepetible. A pesar de que somos muchos seres humanos en este mundo, algo que tenemos de manera individual es eso, es la personalidad. Entonces, estos rasgos, la personalidad tiene 2 componentes y que se los mencionó precisamente para que trabajen en este autoconcepto. La personalidad tiene el componente del temperamento, que es un factor biológico, es heredado. Y
Según el enfoque de la psicología positiva, pues predomina en nuestra personalidad, configurando casi el 60% de nuestra personalidad. Y está el carácter o comportamiento. El carácter es adquirido socialmente y conforma el 40% de nuestra personalidad. Así que, ¿quiénes somos? Sí somos herencia, pero también tenemos libre albedrío y tenemos capacidad de cambio, también es otra cuestión bastante importante. Así que quienes somos el día de hoy, tal vez el día de hoy se contesten a ustedes mismos quiénes son. Y quizás esta respuesta sea vigente durante un tiempo, porque tal vez después se modifiquen por diferentes razones, hasta por propia evolución pueden modificarse. Así que el quién soy es una pregunta más bien una respuesta que puede estar cambiando constantemente. Pero es importante saberlo. Por ponerles un ejemplo, alguien pudiera decir, bueno, ¿quién soy? El autoconocimiento de uno mismo. Bueno, soy una persona que disfruta realizar tales cosas, que tiene tal tipo de temperamento, que mis conductas son de tal forma, mi temperamento a veces puede ser colérico, o soy una persona colérica, o soy una persona muy tranquila, o soy una persona que tiene tendencias depresivas, soy una persona muy alegre. Por ejemplo, ahí abordamos 4 temperamentos. Y en rasgos, por ejemplo, más conductuales, soy una persona que es muy motivada, que es autodisciplinada, que es tenaz, que es insufrible tal vez, es desordenado, ordenado. Si pudiéramos decir muchos rasgos, hay muchísimos rasgos de personalidad que pueden llegar a contabilizarse en un diccionario más de 100 rasgos de personalidad. Entonces tendrían mucho de cómo describirse. Lo importante es que sepan precisamente cuáles de esos rasgos son suyos. Bien, este es el primer componente. Para desarrollarlo hay que trabajar en uno mismo, hay que hacer proceso de introspección. La introspección es ese espacio en el cual trabajamos con nosotros mismos y nos cuestionamos realmente quiénes somos, siendo sinceros. Está el otro componente de la personalidad. Bueno, antes de pasarme a esto, también la meditación ayuda bastante, una meditación precisamente a un nivel muy introspectivo. El siguiente componente es la autorregulación. Aquí se refiere precisamente a qué tanto regulamos nuestras emociones. Y es complicado a veces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las emociones tienen un origen psicobiológico. Hay 6 emociones básicas, que es la alegría, la tristeza, el enojo, la repulsión, el miedo y la alegría. Bien, estas 6 emociones básicas están presentes desde que nacemos y han estado presentes desde el origen de la humanidad. Los seres humanos pues somos Homo sapiens y desarrollamos las emociones cuando tuvimos la evolución de mamíferos, entonces esto tiene bastante tiempo. Bien, esas 6 emociones básicas son iguales en todo el mundo, en todos los seres humanos, o sea, están presentes, son diferentes como las regulamos. Para la regulación de las emociones tiene mucho que ver el temperamento. También esto lo vamos a ver, este tema les voy a dejar también una prueba para que vean qué temperamento tienen. Pero supongamos una persona que es colérica, su procesamiento de la emoción de la ira y sí, de cualquier emoción es mucho más rápida. Un temperamento flemático es un poco más lento, procesa más lenta la emoción y aquí tiene que ver muchos mecanismos en cuestión de neurotransmisores y meramente la cuestión del funcionamiento del sistema nervioso central. Y bueno, son temas ya más profundos, una cuestión de las neurociencias precisamente, pero a grandes rasgos nuestras emociones están reguladas en gran medida por nuestro temperamento y nuestro temperamento es heredado. Entonces de pronto hay personas que son coléricas y les va a costar un poquito más de trabajo regular sus emociones, pero siempre se puede.
El temperamento no cambia completamente, pero sí podemos establecer esos botoncitos de regulación. Entonces, algunas técnicas precisamente para regular nuestras emociones, pues es por ejemplo, bueno, yo se los digo, en el consultorio trabajo con una técnica que se llama autorregistro. Ahí vamos registrando los acontecimientos que nos ocurren, qué pensamos acerca de eso que nos ocurre, qué emociones tenemos a partir de eso que estuvimos pensando, de lo que nos pasó, las conductas que hacemos cuando tenemos esos sentimientos acerca de eso que pensamos, de lo que ocurrió. Y bien, yo aquí lo que analizo es sobre todo los pensamientos irracionales. Los seres humanos sufrimos un 94% por lo que nos imaginamos y generalmente no es así. Generalmente sufrimos por cosas que no son reales, que no existen. Entonces, por ejemplo, la forma de trabajarlo es observar qué tanta irracionalidad puede haber en nuestros pensamientos y si realmente pensamos o estamos sintiendo. Hay más técnicas que son para la regulación, pero esto es para identificar precisamente cuáles son los pensamientos que detonan las emociones. No puede haber una emoción si primero no pensamos algo, entonces hay que analizar también nuestros pensamientos. Lo otro, por ejemplo, que son técnicas meramente para la regulación de la emoción, pues es, por ejemplo, la respiración. Cuando nos enojamos bastante, por poner esta emoción de ejemplo, nos hiperventilamos, todo nuestro cuerpo entra en una reacción en cadena. Pero ya igual se los voy a explicar un poquito más a detalle en la clase presencial. Pero cuando respiramos, comenzamos a regular nuestro propio sistema. Nos permite relajarnos. Hay una técnica muy sencilla que es, por ejemplo, el respirar, y puedes visualizar en tu mente la flama de una vela y te permite centrarte en algo distinto y ayuda a eso a regular las emociones. O está una técnica que es, de hecho, a veces en un momento se viralizó en la televisión, pero es efectiva, que es el respirar profundo. Generalmente la respiración es que se toma el aire por la nariz, se retiene en el estómago y se suelta lentamente por la boca. Son respiraciones lentas para regularizar nuestro sistema. Y en nuestra mente podemos hacer un conteo regresivo. Por ejemplo, respiramos 10, 9, 8 hasta llegar a 0. Si requieren desde el 20 hasta 0, pues está bien, va a depender del grado de la emoción. Bien, entonces regulamos nuestras emociones. Las emociones, les comento, no son buenas ni malas. Pueden ser adaptativas o desadaptativas. Pueden ser emociones que estén mal gestionadas también. Pero las emociones en sí nos permiten sobrevivir. Imagínense al hombre de la caverna si no tuviera miedo. Se hubiera extinguido, ¿verdad? El miedo nos advierte que pues, hay peligro y hay que protegernos para sobrevivir. El enojo nos permite identificar que hay una injusticia que estamos sufriendo y nos permite reaccionar. La alegría ayuda sobre todo a ayudarnos a tener bienestar y hasta ayuda a nuestro sistema inmunológico. La repulsión nos indica que algo nos pone en riesgo. Por ejemplo, imaginemos que el hombre de la caverna de pronto se come una planta venenosa, no sabía que era venenosa, se la come, sobrevive, pero entonces recuerda precisamente y cuando huele esa planta le da asco. ¿Y para qué ocurría esto? Para que no la volviera a comer. Es un mecanismo del propio cuerpo. Bien, y la sorpresa pues nos permite también estar alerta, o sea, cuando hay algo que sale como de ese contexto y nos permite actuar de inmediato. Así que para esto sirven las emociones, pero a veces pues hay que regularlas, ¿verdad? Porque nos pueden llevar a ciertos problemas. El siguiente componente es la automotivación. Las personas automotivadas no necesitan que nadie los ande arreando, ¿no? Como dicen. Son personas que son muy disciplinadas y saben que tienen muy claro como su propósito de vida, metas, y son muy comprometidos con ello. El siguiente componente es la empatía. La empatía es la capacidad de ponerse en los zapatos de otra persona, sin sentir sus emociones. Solo pensamos, ¿cómo pudiera yo sentirme si tuviera tal emoción?
o si estuviera pasando por tal circunstancia y nos permite ser más humanos. Y el último componente es lo que son las habilidades sociales. Y las habilidades sociales, les comentaba, hay muchas habilidades sociales. Están, por ejemplo, las que son aprendidas en la infancia. Por ejemplo, cuando estábamos con nuestra mamá y alguien nos regalaba algo y nuestra madre nos preguntaba, ¿cómo se dice? Nosotros contestábamos, ¿verdad? Gracias. Entonces, también nos enseñaban a compartir cosas, compartir nuestros juguetes y bueno, eran habilidades que íbamos desarrollando desde pequeños, iniciar y mantener conversaciones. Hay algunas otras habilidades sociales que es, por ejemplo, la persuasión, el control del estrés, el enfrentarnos contra las emociones de otras personas sin llegar a pelearnos, la organización también. Hay muchas habilidades sociales, afortunadamente estas pueden aprenderse. Hay todo un método, está el método de entrenamiento en habilidades sociales y permite ir desarrollando estas habilidades. Bien, entonces estos son los 5 componentes de la inteligencia emocional. Si se dan cuenta, es muy importante desarrollarlos en nuestra personalidad porque nos va a permitir poder ser más felices y también estar en paz con los otros seres humanos. Bien, bueno, pues muchísimas gracias por su atención y por mi parte es todo. Que pasen buena noche.